Adelante, maestra Angélica Noemí Juárez, muy buen día. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia y al equipo. Gracias. La pregunta es una de las preguntas que tenemos aquí. ¿Por qué es importante reivindicar a los personajes anónimos como las mujeres? Sobre todo usted que se ha encargado de esta sección de mujeres en la historia. Hay nombres que algunos es la primera vez que los escuchábamos, otros que nos sorprenden porque no nos sorprende la vida, sino nos sorprende que no se hayan visibilizado. ¿Qué es lo que pasaba ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la intención desde la Subsecretaría de Educación hacer esta visibilización? Muchísimas gracias, gracias también por el espacio. Efectivamente, una de las tareas que desde hoy se tiene es participar en esta sección en las Mañaneras del Pueblo, que todos los jueves está encaminada a hablar acerca de las mujeres en la historia de nuestro país, estas mujeres que han participado en las grandes transformaciones, en las revoluciones sociales de México. Como sabemos, México está cumpliendo 200 años ya como nación. Y bueno, en todo momento y en todo proceso, pues siempre vamos a encontrar pues la participación de todo el pueblo, y el pueblo pues lo conformamos hombres, mujeres, las infancias, que también es un tema que difícilmente se aborda de manera colectiva. Y bueno, la intención de estos jueves es visibilizar a las mujeres. Algunas tenemos nombre, yo creo que en el proceso de revolución, que es el que estamos conmemorando hoy, 20 de noviembre, pues estoy segura que hemos escuchado tal vez el de Carmen Cerdán, que es una de las más reconocidas, pero incluso dentro de su propia familia, como pudimos escuchar el jueves anterior, pues tenemos a la otra hermana, Natalia Cerdán, o a la madre de ellas, que es también Carmen Alatriste, o Filomena. Es decir, que incluso dentro de las propias familias de las que hemos reconocido más, de los Cerdán, pues ubicamos a Aquiles, a Carmen, pues también vamos a incorporar también a estas otras mujeres. Pero la pregunta es muy necesaria y muy importante. ¿Por qué la necesidad de visibilizarlo? Bueno, estamos viviendo un momento histórico, tenemos a la primera presidenta que dirige a esta nación, también un número importante de gobernadoras que en un momento están al frente de estas entidades, y lo necesario es que las mujeres debemos de tener referentes históricos en quienes vernos reflejadas, saber estas participaciones que incluso nos tienen en el día de hoy, pues con posibilidades de algunos aspectos muy relevantes en cuestión, por ejemplo, de derechos, la lucha sufragista de las mexicanas, que son durante la Revolución Mexicana y años posteriores, pues nos tienen también garantizándonos y consolidando este derecho a la participación política, a la toma de decisiones. Es decir, las mujeres necesitamos de estos referentes históricos que han ido construyendo, que se han ido organizando y que han ido luchando para que consolidemos y conquistemos los derechos que tenemos hoy día, y que vayamos también abriendo otros espacios. Aquí nos comentan, por ejemplo, están felicitando el espacio que le gusta mucho, la sección de mujeres en la historia, y sobre todo como el saber, yo me acuerdo que en una de sus primeras intervenciones, el saber que desde la escuela, desde la primaria, desde educación básica, en donde usted es subsecretaria, es decirles a las niñas, a los niños, a las niñas, sí se puede tener una presidenta, sí se pueden tener sueños y se pueden avanzar. Ese es bien importante el mensaje. Y hay también quien nos dice, no es necesario dividir en mujeres y hombres, todos somos pueblo. Sí, pero ha habido una parte de este pueblo que no se ha visto y que ha luchado junto con los hombres. Así es, todos somos pueblo, todas y todos, pero efectivamente hay, pero lo pensemos, ¿no? En estas representaciones que tenemos, desde los nombres de las calles, los murales, todo el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, ahorita buscando recuperar nombres en calles, en avenidas, porque lo importante es lo cotidiano también, ¿no? Y sobre todo que lleguemos a espacios como la educación básica, que es donde la mayoría de las y los mexicanos vamos a cursar. Entonces también es muy relevante porque hay momentos en que tenemos que ir eliminando ciertos estereotipos, ciertos estigmas, ¿no? En el caso de la Revolución Mexicana, que es lo que nos une el día de hoy,
pues muchas de las mujeres tenían que hacerse pasar por hombres para poder estar participando en ciertos espacios. La historiadora Gabriela Cano le denomina esto el travestismo estratégico, porque incluso una manera de salvaguardar la vida, las mujeres utilizaban este cambio de identidad, necesitaban masculinizarse primero para salvaguardar la vida. Era una manera incluso como de protegerse. Tenemos casos, por ejemplo, el de Petra Herrera, que se hace pasar por Pedro Herrera, Ángela Jiménez por Ángel Jiménez, que tenían que recurrir a esta necesidad de hacerse pasar por varones para también salvaguardar o el sentirse seguras dentro de los campamentos revolucionarios, hablemos de las distintas facciones. Pero también es cierto que era una manera también de subir de grado. Las mujeres llegan a ser coronelas, se les da este reconocimiento, sobre todo en los ejércitos de Emiliano Zapata. Él es el que entrega más reconocimientos a mujeres para darles el mando de tropa de coronela, que también pues fue el más alto, y que después del proceso de reconocimiento se les retira el grado, o sea, no es permanente. Y bueno, una de las maneras de ir ellas pudiendo ascender, pues era hacerse pasar por hombres para poder tener el mando de sus tropas y el reconocimiento. Entonces también era una búsqueda de poder tener este reconocimiento. Aquí nos comentan Felipe Quirós, desde el sur del país, dice: Noemí, sería oportuno que hablaran sobre María Uicap, mujer maya y heroína en la lucha de la guerra de castas. Así es, también la tenemos muy presente. Que también este va a ser un tema sumamente interesante y qué bueno que aprovecharé el comentario, porque también una de las situaciones que nos toca vivir con la historia es que tendemos a ser muy centralistas muchas veces. Entonces, lo que quiere esta sección, y por ejemplo ahorita hablando de la Revolución Mexicana, es justo descentralizar la historia, ¿no? Estar recuperando figuras emblemáticas de todas nuestras entidades. Por ejemplo, si nos vamos hacia el norte, tenemos la historia de Petra Herrera, de Clara de la Rocha, todas las mujeres que se unen al bando villista. Si nos vamos más hacia Puebla, ya hablamos de las hermanas Cerdán, de las maestras también. Recordemos que aquí al frente de la Subsecretaría de Educación Básica, pues también las maestras han sido protagonistas de revoluciones, y tenemos en Puebla el caso de las hermanas Guadalupe y Rosa Narváez, de Paulina Maraver. Paulina Maraver también es una de mis maestras favoritas. Ella era el enlace de Emiliano Zapata, es la que le daba la información de lo que pasaba en Veracruz con las tropas carrancistas, y es como se mantenían comunicados de lo que pasaba en Veracruz. En Morelos, pues muchas veces gracias a la comunicación que se daba en el estado de Puebla, y liderándolo la maestra Paulina Maraver, que también escribía propaganda para la Convención de Aguascalientes sobre lo que era la lucha por la tierra. Entonces también las maestras las vamos a ver en una actividad constante. Hablemos de las duranguenses, como Juana Belén. Es decir, si nosotros vamos buscando en distintos espacios, en nuestras distintas regiones, estoy segura que vamos a encontrar muchas mujeres de las que nos debemos sentir muy orgullosas, y en el caso de la guerra de castas, bueno, este es uno de ellas, y estoy segura que estará contemplado dentro de esta sección de los jueves de las mañaneras del pueblo. Bien, esta semana, ¿quién tendremos y qué es lo que más le ha sorprendido en esta búsqueda de información de las mujeres? Porque de pronto hablábamos también ahorita con otra historiadora antes que usted, y decía a través de la fotografía, cómo a través de una exposición comentaban en el Monumento a la Revolución, y cómo esas mujeres que eran enfermeras, que eran, que no solo, además de revolucionarias, de cocineras, de compañeras, de esposas, estaban ahí, pero muy pocas veces era captada por el lente de los fotógrafos, era más la vista masculina. Dentro de esta recopilación y de esta encontrar a las mujeres dentro de la historia, ¿cuál ha sido el proceso más difícil, maestra? El tema de la fotografía es sumamente importante. Bueno, ahorita porque es noviembre, se lo quisimos dedicar todo el mes a las mujeres que participan en el proceso revolucionario, en este 114 aniversario,
de este 20 de noviembre, y por eso empezamos con Nelly Campobello, que también pues era una adolescente en ese momento, que nos está narrando, y justo ahorita que hablas tú de cómo nos acercamos a la historia de las mujeres, pues no está contemplada dentro de muchas veces la literatura del proceso revolucionario, y eso que fue alguien que estuvo presente, lo fue narrando, lo fue escribiendo, y se ha recuperado la vida y obra de Nelly, pero pues también es como un poco más de difícil acceso que las otras grandes novelas revolucionarias que también se da en el periodo, así es que también era como en esta intención de ir recuperando lo que se ha escrito por parte de mujeres. Tenemos el caso de las hermanas Cerdán. El día de mañana va a estar dedicado en especial pues a estas mujeres que formaban parte de las tropas. También estaba yo leyendo aquí una de las preguntas del por qué, de estas que no tienen nombre y apellido como tal, y por qué van a ser importantes. Porque muchas veces, otra vez, tendemos a personificar la historia. Lo que no queremos es que a mí me decían mis maestros, no se trata de bajar a Miguel Hidalgo y a Morelos y subir a Leona y a Josefa, porque estaríamos repitiendo esta misma historia de bronce, de personificar, de alejarnos de los personajes, de alejarnos de la parte colectiva, de entender estos procesos como una lucha de todas y todos. Entonces, es importante no personificar tampoco la historia de las mujeres, sino hablar en colectivo. Y en este colectivo, pues las soldaderas, las adelitas, las mujeres que formaban parte de estos campamentos, que están ahí y están retratadas, solamente que muchas veces nuestro ojo está encaminado a otro tipo de narrativa. Voy a poner, por ejemplo, el de una fotografía. Tal vez la fotografía más icónica de la Revolución Mexicana es aquella donde está sentado Francisco Villa con Emiliano Zapata en 1914 en el Palacio Nacional, ¿no? Yo creo que esta fotografía donde une a los dos revolucionarios del pueblo que están en Palacio Nacional es de nuestra mirada va, ¿no? Hacia estos dos caudillos. Tal vez si volteamos a los costados vemos el rostro de unos niños. ¿Quiénes son esos niños que estaban ahí? Pero difícilmente identificamos el rostro de una mujer justo a la mitad de los dos caudillos. ¿Quién era ella? ¿No? ¿Qué está haciendo esta mujer en uno de los momentos más importantes? ¿Y quién es ella? Pues hablamos de Dolores Jiménez y Muro, también una periodista, una propagandista muy importante. Ya para ese entonces ella pasaba los 60 años de edad, ya había sufrido las consecuencias de haberse pronunciado contra Porfirio Díaz, incluso antes del levantamiento que hizo Madero, a este llamado que hace Madero el 20 de noviembre de 1910, y después de ser maderista se une con Zapata y la vamos también a ver muy activa. Entonces, si nos damos cuenta, esa fotografía tan icónica la tenemos ahí, pero aunque esté ese rostro, difícilmente lo identificamos porque no es lo que anteriormente se buscaba, ¿no? No es hacia donde dirigíamos la mirada, y bueno, ahora el reto de quienes nos dedicamos a estudiar o a difundir la historia de las mujeres es estarlas buscando en las fuentes, en las fotografías, en los documentos, en los testimonios, porque han estado ahí. Y algo muy fundamental en este sentido, ¿cómo enseñar la historia de forma pedagógica a las nuevas generaciones? Hablando hoy de Revolución Mexicana, de que sea más didáctico, más interesante en un mundo bastante digitalizado y con redes sociales. Sí, también esta pregunta es muy interesante porque yo creo que también algo que nos pasa cuando somos niñas, niños, adolescentes, es que pensamos que la historia lo hacen las y los adultos, ¿no? Además es una historia de adultos y mayormente de varones, ¿no? Difícilmente podemos vernos reflejados en los procesos, y creo que muy importante para acercarnos es incluso pensar qué te hubiera tocado a ti vivir, ¿no? Las condiciones, porque lo mismo, de los 6 millones de personas que, perdón, no, la cifra es en otro periodo. ¿Qué nos hubiera tocado vivir a nosotros siendo niña o niño? ¿No? ¿Cuáles serían nuestras características dependiendo al contexto que pertenecíamos, dependiendo a la región, a qué se dedicaban nuestros padres? Y creo que una manera muy interesante de acercarnos a la Revolución Mexicana es recuperando esa manera de ser niña o niño en este proceso, que hay muchos testimonios. A mí me gusta mucho el de Celedonia, es una niña entonces de Guadalupe, Zacatecas, porque a ella le preguntan, años después, que para ella qué fue la revolución.
Y ella contesta, para mí la revolución es la muerte. Y nosotros cuando pensamos en estos procesos históricos, los vemos de una manera política, ¿no? Los planes políticos, que si San Luis, Guadalupe, Ayala, vemos toda la parte militar, vemos el nombre de los caudillos, pero ella le preguntan, bueno, ¿para ti qué fue la revolución? Y contesta, la muerte arriba y la muerte abajo. ¿Por qué? Porque en su experiencia dice que cada que llegaban las tropas, la familia la tenía que esconder en un pozo. Y entonces en ese pozo, pues ahí a esperar hasta que se fuera la bola, le echaban unas tortillas, unos rebozos y ella decía, "Oh, me quedaba ahí a esperar la muerte, ya sea de frío, de hambre, pero si también estaba yo arriba, fuera del pozo, pues también nos podía llevar la bola. Así es que para mí era la muerte arriba, la muerte abajo. Son experiencias de niñas, de niños adolescentes, pues que les toca vivir este momento y que va trastocando vidas, que va tocando la vida cotidiana de las personas, va cambiando, ¿no? Incluso la manera en que conviven, en que nos relacionamos. Hay otros testimonios muy interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con 1918. Justo en nuestro proceso revolucionario, México está viviendo otra pandemia, que yo creo que también de eso se habla poco. Estaba aquí la gripe española, como se le denomina. Entonces, nada más imagínate todo el contexto. En una revolución, en un conflicto interno muy fuerte, y además de todo, pandemia, ¿no? Si recuperamos lo que vivimos nosotros con COVID, imagínate en un proceso como el que se estaba viviendo en nuestro país. Así es que la situación de hambruna, la situación de falta de cosecha, de alimentación, pues también va a impactar mucho en la vida de las personas, y los testimonios de las mujeres o de las niñas dicen, bueno, es que en el año del hambre, hacen referencia cuando estaba esta pandemia también en nuestro país, dicen, bueno, pues es que ya dice, con el respeto de quien me esté escuchando, de quien me está haciendo la entrevista, dice, pues nos quedamos sin comer, ya no había ni semilla, ya no había raíces, y nos tuvimos que empezar a comer al burro, al perro. Es decir, muchas veces pensamos estas revoluciones muy políticas, pero sin duda estaba transformando la vida de todas y todos los mexicanos. Aquí varios, gracias, muy importante sus comentarios. Aquí tengo dos comentarios rápidamente. Dice Arturo Neri, gracias por la columna. Hay una gran cantidad de mujeres participantes en las luchas en uno y otro bandos. Las mujeres cuicatecas que en 1902 formaron un grupo que se vinculó al magonismo. Así que ahí está dando el tip. Y hay otro comentario que nos está pidiendo desde que empezó el noticiero y sabía que usted iba a estar por aquí. Marta, no se le olvide preguntarle por qué es el desfile deportivo, si es referente a la revolución, por favor. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué cambió? ¿En qué momento cambió de ser algo conmemorativo a la revolución, ahora ser una cuestión casi, pues un desfile deportivo? sí, es un desfile deportivo. Todos los eventos, pensemos incluso en el propio de la independencia, se han ido modificando, ¿no? Es muchas veces relacionado a incluso la narrativa que se quiere dar. Pensemos, por ejemplo, en la independencia, pues muchas veces hubo una selección de a quién conmemorar y a quiénes no. Entonces, dependiendo muchas veces quiénes estaban en gobierno, pues se decía, bueno, Iturbide, ¿no? Y luego otra vez se recuperaba la figura de Miguel Hidalgo. Entonces, mucho de la manera en que nosotros tenemos conmemoraciones, pues también va impactado en justo las transmisiones que se quieren dar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en la administración pasada hubo un año dedicado a Leona Vicario, algo que también no se había gestado en contextos anteriores. O reflexionemos también, yo creo que es un tema muy importante, quienes enuncian en los gritos del 16 de septiembre, bueno, del 15, que es cuando se hace la ceremonia, y muchas veces lo que se va recuperando de estos personajes también nos da una línea de cuáles son las características que se quieren enunciar, y bueno, en el contexto también de la Revolución Mexicana va pasando lo mismo, van cambiando las conmemoraciones, no es un proceso tan festivo en el sentido del grito de la independencia, sino que se fueron incorporando actividades sumamente deportivas y que además tenían que ver con las instituciones que emanan de la revolución. ¿Cuáles son las instituciones que emanan de la revolución? Pues la educación, ¿no? Una herencia
que además es un muy buen tema para tocar ahorita relacionado con el trabajo que estoy realizando, es que producto de la Revolución Mexicana va a ser la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Es una de nuestras grandes instituciones, es una de las grandes herencias, se vuelve una prioridad dar respuesta al artículo 3º constitucional, y entonces, pues si nos vemos a los desfiles, ¿dónde se están practicando los desfiles? Pues es en las escuelas, ¿no? Es una iniciativa muy ligada a las instituciones que se crean después de la independencia, como lo van a hacer la educación, la consolidación ya de nuestras fuerzas, las instituciones que van desfilando también muy ligadas a las que se van creando después de la Revolución Mexicana. Muy bien, pues muchísimas gracias, subsecretaria de Educación, Noemí Juárez, y bueno, la titular de ahí de Mujeres en la Historia. Estaremos muy al pendiente en este jueves y todos los demás para que nos informe de lo que está, sobre todo de esta visibilizar, poner ahí a las mujeres en el centro, porque pues más que uno, más que el otro, es buscar la igualdad y bueno, tenemos una presidenta y tenemos que hablar, no es tenemos, es una obligación como de poner en la mesa y visibilizar a las mujeres, sobre todo los programas de cuidados, sobre todo la igualdad sustantiva, toda la labor que hemos tenido y que ha estado pues muy de lado en los últimos años. Muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, y gracias por las preguntas, los comentarios, y ya tomé nota de las mujeres que vamos a incorporar, que dejaron ahí para incorporarlas a las mañaneras del pueblo. Gracias, muy buenos días. Hasta luego.